Es un honor para nosotros el poder llevar hasta ustedes la conversación de esta ocasión. El doctor Alejandro Moar, un especialista en el tema de cáncer desde diferentes ángulos. Muchísimas gracias por permitirnos estar contigo. ¿Y por qué escoger una rama tan difícil, tan necesario también atenderlo? Cuéntanos un poco cómo te especializas en este tema. Pues fueron múltiples factores, Patricia. Muchas gracias por esta gran invitación de estar aquí con ustedes. Cuando hice la especialidad, que es la especialidad que se llama anatomía patológica, en donde el diagnóstico es la base del quehacer del patólogo bajo el microscopio. Y la sede era aquí en nutrición con el doctor Rui Pérez Tamayo y rotábamos por los Institutos Nacionales de Salud. Cuando llegué a este hospital en 1982 a ser parte de la especialidad, pues lo que vi eran cientos y cientos de pacientes bajo el microscopio con el diagnóstico de cáncer. Es decir, lo veíamos a través del microscopio y veía esta célula maligna, que con una célula podríamos definir pues realmente el cambio de esta historia de un paciente que llegaba aquí por miles, o llegan por miles desde esa época. Y me fascinó esta gran variedad, esta capacidad de la célula de infiltrar, de estar en diferentes sitios, de cambiar de color, de forma. Y a partir de ahí pues fue que me especialicé primero en el diagnóstico de cáncer a través de la patología. Y sin embargo, al concluir, pues tenía esta inquietud de qué más podía hacer aparte del diagnóstico bajo el microscopio. Y ahí se dio la oportunidad de hacer estudios de posgrado, de maestría y doctorado, en lo que llamamos epidemiología de cáncer, es decir, la otra esfera completamente distinta. Ver los factores de riesgo, ver cómo podemos reducir la probabilidad de que una gente sufra de cáncer, estudiarla de diferentes formas, la genética, la morfología del tumor, su estilo de vida, los factores del medio ambiente. Y para eso me especialicé, hice un doctorado en epidemiología de cáncer y luego tuve la oportunidad, fue en Estados Unidos y regresé a México. ¿De qué tipo de cáncer se muere en México o se enfrenta mayoritariamente en México? Pues es un concepto que pues ya el instituto lo ha señalado y hay muchas vías en donde el instituto incide en la sociedad, pero el cáncer es ya un término genérico, es como decir infección. Es como tienes infecciones del virus, de parásitos, en el estómago, en la piel. El cáncer son más de 600 enfermedades, distintas todas ellas, con un perfil propio. Y lo que sucede en el mundo, y en México no es la excepción, pues hay tumores más frecuentes. Entonces, pues los números más frecuentes son el cáncer de mama en las mujeres, el cáncer de pulmón, tanto en hombres como en mujeres, el cáncer de tubo digestivo. Lamentablemente en cáncer cérvico-uterino aún sigue siendo un problema grave, sobre todo en países pobres o en vías de desarrollo, y los tumores también de ovario, lo que es la parte ginecológica, la parte del tubo digestivo, y el otro gran componente de tumores malignos son las neoplasias que llamamos hematológicas, es decir, enfermedades de la médula ósea, como las leucemias, y enfermedades de los ganglios linfáticos, que es el linfoma. ¿Qué herramientas tiene que desarrollar una persona que se enfrenta cotidianamente al dolor? O sea, el cáncer no es muerte, ¿no? Es uno de los mitos que desafortunadamente creen que ya me dio cáncer, me voy a morir a la semana. Para nada. Es una enfermedad crónica. A veces hay enfermedades, yo diría, más complicadas, como las enfermedades neurológicas, la esclerosis múltiple, o la diabetes mellitus mal controlada. Son enfermedades mucho más complicadas de controlar. En cambio, un paciente con un cáncer de colon, el tubo digestivo, se puede controlar, lo operan, le dan quimioterapia y va y control, y ahí va, puede vivir muchos años. Llega esa fase del dolor porque el dolor es un síntoma, no diría permanente, pero el más común en los diferentes tipos de tumores. Y ahí hay varias estrategias. Y pues el debate es en qué momento lo ve un médico paliativista y de control del dolor y qué momento lo ve el oncólogo. Entonces aquí lo que trata de hacer cancerología, como una de sus misiones, es trabajar en equipo. Entonces lo ve el oncólogo médico y lo ve el algólogo y el paliativista.
Y el algólogo, que es el especialista en cáncer de dolor, que hay un servicio de algología o de clínica del dolor, pues tiene varios instrumentos. ¿Cuáles son las cosas que más satisfacción te ha dado con estos años de trabajo, mirando un poquito en retrospectiva? ¿Qué momentos son importantes de la carrera para ti? Pues no puedo decir uno, pero bueno, pues compárteme. Uno es haber sido contratado y haber sido repatriado de Estados Unidos para ser parte del grupo médico de cancerología. Yo creo que eso fue... ¿Estabas en Boston? Estaba en la Universidad de Harvard, ahí hice el posgrado de epidemiología de cáncer. Entonces esa fue, digamos, una de mis grandes satisfacciones, poder regresar a México y poder aplicar y trabajar todo lo que había visto ahí en el ámbito de los Estados Unidos en este tema de cáncer. Esa creo que fue una. Y luego, pues, ver mi crecimiento, que pude desarrollar un área de investigación, mi vínculo con la UNAM, que es mi alma mater y que sin duda le debo también mi formación a la UNAM, la Facultad de Medicina. Y luego tuve la enorme oportunidad de representar a México en la Universidad de Stanford cuando fui invitado como profesor. Y luego de regreso de Stanford ya ya era yo miembro aquí del grupo médico en el 2002 regresé y en el 2003 concursé con 2 de mis colegas para ser director de cancerología. Entonces creo que esa ha sido mi mayor satisfacción. ¿Cómo hiciste la combinación de las largas horas que implica el compromiso de la dirección de un centro como este y la vida familiar y la vida con el mundo exterior más allá del cáncer? Pues no sé bien todavía cómo le hice. Mi esposa obviamente me ubicaba todos los días y la presencia de los hijos y las demandas y pues todo el ámbito familiar. Sí, vivía embebido porque temblaba, o sea, había un temblor y pues yo obviamente no sabía si el hospital estaba completo, ¿no? Si la obra continuaba, si no, sí era un trabajo 24/7, Patricia. Pero a la vez, pues sí trataba de cerrar los fines de semana. Obviamente mis hijos eran chicos y entonces sí demandaban y sí logramos, creo, mi esposa Raquel y yo, un equilibrio familiar fuerte con una familia muy sólida, aparte de mis papás y mis hermanos, que permitió equilibrar un grupo de amigos también médicos y no médicos, artistas, unos actores, fotógrafos. Entonces todo ese mundo social aparte, sin duda me ayudó. ¿Cuáles son los planes para los siguientes años? Pues efectivamente, Patricia, ya digo, hice muchas cosas, creo que relativamente joven, fui designado director a los 46 años, que era un poco 10 años menos que el promedio. Y creo que eso fue lo bueno, tuvo cosas buenas y malas, pero digamos lo bueno que hoy veo es que tengo una visión más amplia de lo que se puede hacer y ya lo hago, trato de hacerlo con medida, ya no hago 100 cosas como quería hacer ahora, sino que me enfoco en la educación, hago más proyectos de investigación, tengo alumnos, ahora tengo este nombramiento de la Universidad del Instituto de Biomédicas aquí en cancerología, entonces puedo aportar esa experiencia y ese conocimiento académico que ahora estoy, pues ya dejé la parte administrativa por completo y estoy más en la gestión de proyectos de enseñanza y pues eso me ha dado más tranquilidad porque pues el estrés era pues brutal. ¿Se puede aprender a envejecer? Pues es lo que hago todos los días yo, desde hace muchos años. O sea, este programa de hablar con los 60s, yo tenía un gran amigo y maestro, Carlos Larralde, investigador de biomédicas de la UNAM, que me decía, es que Alejandro, ahora vivimos tantos años que podemos hacer diferentes vidas, ¿no? Antes vivías a los 35 y nada más tocaba ser guerrero y ahí muere. Ahora pues no, puede uno ser médico y luego puede aprender a tocar el violín o viceversa, como hay una cultura muy grande en Estados Unidos antes de estudiar medicina, que son historiadores, son matemáticos, uno de los premios Nobel que descubrió parte de el proceso de cáncer, pues era historiador y era un gran escritor y después de eso decidió empezar a hacer medicina y fue uno de los descubridores de los oncogenes
y ganó el Premio Nobel de Medicina. Y yo tuve la oportunidad de conocerlo, pues era un tipo que a los 80 años se dedicaba ahora, a los 80 años, a tocar la trompeta, era un buen trompetista y andaba en tours de bicicleta. Entonces, pues, y eso lo aprendió primero siendo historiador, literato, médico, investigador, y luego ciclista y trompetista. Entonces, pues yo al menos en el ámbito de salud y lo que yo trato de hacer, pues sí es seguir aprendiendo de todo, en lo que pueda, y disfrutando mucho más de lo que ya he hecho a lo largo de estos largos años ya en la oncología. Entonces creo que sí, uno se puede aprender mucho habiendo satisfaciendo una serie de inquietudes que yo, en lo personal, pues nunca imaginé que iba a ser tanta cosa cuando empecé a estudiar medicina, y ahora que lo veo en retrospectiva, después de los ya más de 60, pues eso es lo que hay que valorar, y a veces uno no lo se da cuenta tan claro de eso, y todos los días es un esfuerzo para decir sí, ya hiciste muchas cosas, ahora más tranquilo y disfruta más hacia adelante haciendo cosas que sí, sin duda, Patricia, uno puede seguir aprendiendo hasta pues muy avanzada la edad. Y lo he visto con mis maestros como Pérez Tamayo, que me enseñó hasta los 94 años cómo disfrutaba la vida a cada momento. Alejandro Moar, muchísimas gracias por tu recibimiento, por algo que valoramos muchísimo en esta etapa, tu tiempo, y el poder compartir tu experiencia profesional con el público de Aprender a Envejecer. Muchísimas gracias.